cuenta de que el alfarero tomó el barro de nuevo y lo hizo conforme a su voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos entender. En una parte el apóstol habla diciendo, y dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia Bendito no sea de nosotros, sino de Dios, reconociendo quiénes somos nosotros. El apóstol Pablo, el hombre que hablaba 7 idiomas, el apóstol Pablo, el hombre que era un hombre elocuente, el apóstol Pablo que era un ciudadano romano, el apóstol Pablo que estuvo y fue discipulado a los pies del mayor maestro de aquellos tiempos. Santo es tu nombre, Señor. Y entonces cuando nosotros vemos de que Él llega y dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia no sea del barro, bendito, sino que Él siempre reconociendo de que Él era solamente una vasija, un barro. Gloria a Dios. Un barro que fue forjado, un barro que fue moldeado, un barro que realmente en las manos del alfarero, en las manos del Dios viviente, Glorifícate, Padre. tomó una forma especial. Háblanos, Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros somos. Bendito, Señor. Nosotros somos solamente barro. Sea tu Hijo, Dios. Nosotros somos solamente lo que nadie quería tener. Nosotros somos lo que la gente muchas veces nos despreció y nos quiso dejar de lado porque no éramos nada valiosos, no teníamos nada. Santo eres Dios. Y de pronto creemos de que somos alguien, hermano, pero tenemos que entender que no somos nada, solamente somos algo hoy porque la presencia de Dios, su aceite, la presencia de Dios hace de que nosotros seamos especiales, pero no porque somos nosotros la vasija, no porque Así somos el es, barro, Señor sino Jesús. por lo que Él depositó en nosotros. Sí, amén, Señor. Porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia no sea del barro, sino de Dios. Amén, Señor. Entonces es lo que nosotros debemos entender. Hoy día somos privilegiados porque no nos tomó cualquiera. Aleluya. No nos tomó cualquiera, no nos tomó cualquier hombre, no nos tomó un hombre inexperto, no nos tomó Gracias, un hombre que realmente no sabe moldearnos, sino que nos tomó el alfarero, el verdadero alfarero. Gracias, Que de pronto nosotros luchamos y decimos, no, si es que yo quiero ser de esta manera, no, y aquí no es al ritmo tuyo. bendito Dios. No, es que yo ya estoy listo, no, si yo ya soy esto, yo soy un profeta y ya estoy listo para salir. No, Santo eres Dios. no. El barro, cuando el alfarero llega y va a buscar el barro, él llega y pesca con una pala o empieza con una picota y lleva y empieza a llenar un balde o un cántaro o lo que sea. En estos tiempos una carrerilla. Pero el barro viene en bruto, viene con paja, viene con piedras. Sí, Señor Jesús. Y el alfarero antes de trabajar el barro, él tiene calidad de barro, hermano. Gracias, Padre. Ahí el barro, él no puede trabajar cualquier barro, él primero le da el tiempo de qué, de limpiarlo, de sacarle las piedras, de sacarle las ramas, de sacarle el pasto. Gracias. Porque sabe que eso va a estorbar para la vasija, que es Bendito corazón. Para que sea una vasija fina tiene que ser un buen barro. Señor Jesús. Pero el alfarero conoce tan bien el barro que sabe, antes, cuando él va a buscar el barro, él sabe para qué lo va a buscar. Bendito Dios. Antes de... Y el alfarero dice, hoy día tengo encargado una vasija, hoy día tengo encargado un cántaro, hoy día tengo encargado un jarrón, ¿ves? Pero él antes de parte y sabe lo que va a hacer. Santo eres Señor Jesús. Jesucristo, Bendito. cuando él fue a la cruz, él sabía por qué le estaba dando su vida. Aleluya. Jesucristo, cuando él fue a la cruz, él sabía a quién él iba a rescatar y Sí, qué es lo sí. que iba a hacer con él. Bendito El Dios. último nombre él ya lo tenía escrito en su corazón para su Santo Dios. es su nombre, Señor. Él conocía también, Bendito Dios. él conocía también a cada uno de nosotros, Sí, que mi Dios. aún los golpes, aún los clavos, aún la traición, aún así la quiso soportar. Sí, mi Y Dios. eso es lo que nosotros debemos entender, hermano. Amén. Que tú hoy día puedes estar bien vestido, que tú hoy día puedes tener algo, que tú hoy día puedes saber algo, pero nunca te olvides que eres barro. Amén. Nunca te olvides que el que te está moldeando es Dios. Amén.
Nunca te olvides de que esto no va a ser a tu manera. Gracias. Es que yo quiero ser jarro, pero Dios dijo que en ti va a ser una vasija. Santo eres Dios. Es que yo quiero ser una vasija, pero Él quiere hacer un cántaro contigo. Bendito Dios. Entonces aquí la decisión no la toma el barro, sino que la toma el alfarero. El barro no puede decirle al alfarero, ya basta, Bendito Dios. hazme esto. Porque el barro no puede hablar. Pero Exacto. dentro de la iglesia hay muchos que se han olvidado de ser barro y empiezan a decir, Señor, yo quiero esto. Señor, yo quiero hacer esto otro. No, Señor, no me hagáis igual que Joel. Hazme diferente. Lo que pasa, hermano, es que todos nosotros nos quebramos un día Santo y Dios. no hubo nadie que nos reparara. Bendito sea. Y en la única mano que vamos a ser reparados, hermano, y no quedará fisura y no quedará nada, Amén. en las manos del Maestro. Sí, Señor. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Tú eres barro, yo soy barro. Así es mi Dios. No soy alfarero. Ninguno de nosotros es alfarero, Así es mi Señor. sino que el alfarero es Dios. Amén. Y Él sabrá con cada uno de nosotros lo que Él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces ya nos creemos porque hemos alcanzado y logrado un poco de conocimiento. Hemos llevado un tiempo caminando y ya creemos de que estamos preparados para todo. Y cuando el hombre cree que está preparado para todo, Bendito cuando él cree que tiene la capacidad, es cuando está más cerca de ser quebrado. Santo Dios. Y por eso que nosotros siempre tenemos que tener dentro de nosotros, de nuestro, Bendito eres Dios. que nosotros sin Dios no somos. Así es mi Dios. Debemos entender, podemos tenerlo todo hoy día, mañana no podemos tener nada. Así Hoy es. día podemos despertar diciendo tengo salud, tengo vida y mañana podéis terminar, hermano, en un estado vegetal sin pensar Bendito eres Dios. nada, hermano, solamente el ser una masa de carne, de hueso en una cama. Bendito Dios. Porque muchas veces nosotros, hermano, queremos quitarle la gloria y la excelencia a Dios. Bendito Dios. Porque muchas veces, porque tenemos algo, nos creemos ya capaz y mayor que Dios. Santo Y ese eres es el Señor. mejor error del hombre. Es lo que le pasó a Israel, pues es por eso que envía a Jeremías. Es por eso que le habla a Jeremías y dile a mi pueblo. Bendito Dios. Y le habla diciendo porque el pueblo se le había engrosado. El pueblo estaba tan confiado que de pronto en ese fue el tiempo más terrible donde ellos cayeron en cautiverio. Bendito Dios. Cayeron en cautiverio en aquel tiempo por causa de que ellos se creían autosuficientes y que no necesitaban a Dios. En este camino, hermano, nosotros para seguir avanzando y para llegar a la meta, si no lo hacemos con Dios, ninguno de nosotros llegará a ese lugar. Así es mi Dios. Si no dejamos que Él trabaje en nuestra vida y seguimos luchando con el alfarero, hermano, te vas a seguir pegando porrazos y te va a seguir. Él te va a volver a desarmar. Bendito Te va a Dios. doler y Él te va a volver a desarmar. Las piedras que te molestan hoy día, las que le molestan a Él, y las que tú llevas, Él te las va a sacar. La paja que tienes, Él te la va a tener que sacar. Y hermano, y después que haga la vasija, la forme, después vaya a tener que entrar. Santo. Vaya a tener que entrar al horno. Bendito Y ahí Dios. cuando estás en el horno, las cosas son diferentes. Porque ahí de pronto te das cuenta que te vas a deshacer. Te das cuenta que ya no te podrás levantar. No tendrás fuerza para nada, porque el fuego, hermano, ¿qué es lo que hace? Hace de que te ahogues, hace de que todo se vuelva sensible a ti. Bendito Y es por Dios. eso que nosotros, hermanos, tenemos que entender de que vamos a tener un proceso en el cual vamos a ser metidos al horno. Vamos a ser todos metidos al horno. Y usted me dice, pero ¿me puedo saltar ese lado? Claro, te lo podís saltar. Te lo podís saltar. Pero apenas te caigas, te vas a quebrar. Apenas te toquen, te vas a quebrar.
Porque lo único que le da la resistencia es el fuego, el horno. Y eso es lo que todos se quieren evitar. A nadie le gusta pasar por el horno. Todos quieren esto, happy, ¿no? Lo bonito, lo bueno. Y la oferta. Bendito Dios. La oferta, ven a Cristo y se te acaban tus problemas. O como dice el otro, para de sufrir. Y te venden la pomada y ahí te para de sufrir. En este camino, hermano, si no sufrís, tu destino no es el cielo. No es la gloria. Aquí tienes que sufrir. El ejemplo nosotros lo tenemos de Jesús. Y de todos los hombres que llevaron el Evangelio, todos ellos sufrieron y pagaron un precio. Y no me digas que tú no lo vas a pagar, todos lo tenemos que pagar. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros que entendamos. De que cuando nos dijeron que ibas a venir a Cristo y se te acababan tus problemas, mentira. Porque venir a Cristo, y es lo que le digo a los hermanos, yo ven a Cristo y empiezan tus problemas. Pero como pastor, si me dijeron que se me acababan los problemas si yo venía a Cristo. Y no, empiezan tus problemas porque el que robaba no puede robar más. El que mentía no puede mentir más. El que se drogaba no puede drogarse más. El que adulteraba no puede adulterar. Bendito. Entonces eso para la carne se convierte en un tremendo problema. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Es por eso, hermano, que en este proceso estamos en las manos del mejor alfarero. Amén. Estamos en las manos del experto. Estamos en las manos del que quiere lo mejor para nosotros. Y cuando Él termine la obra, hermano, te darás cuenta que cuando llegaste a Él era simplemente un montón de barro. Bendito Pero Dios. cuando esté la obra terminada, hermano, te darás cuenta que no era ya un montón de barro, sino que era una vasija de excelencia. ¿Para qué? Para ser depositado el tesoro de Él. Si usted me dice cuál es el tesoro en la palabra, en la presencia de Dios, que esa es la calor del mundo, el aceite, la vasija donde va. ¿Para qué sirve el aceite? En aquellos tiempos el aceite era muy importante. ¿Y era para qué? Para alumbrar. ¿Era para qué? Para preservar, para hacer tantas cosas. Era tan importante el aceite. Y es por eso que Él llega y nos transforma en una vasija. Santo ¿Para Dios. qué? Para llevar su presencia. Si ustedes se dan cuenta en la parábola de la tierra, ¿qué es lo que le faltó a las 5 insensatas? Aceite. ¿Qué es lo que había en abundancia en las prudentes? Aceite. ¿Y por qué causa ellas no entraron a estar con el esposo? Porque no tenían el aceite y eran vasijas. Eran vasijas, las 10. Pero 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos entender de que Él está en nosotros y Él al tiempo necesario, al tiempo que Él termine el trabajo, después que nos convierte en una vasija, que primero éramos barro y después nos convierte en una vasija, vamos a estar recién listos, hermano, para que el aceite de Él sea depositado. Cuenta la historia en Inglaterra, un matrimonio entró a un lugar donde venden antigüedades. A un lugar donde venden antigüedades, cuenta la historia. Y un matrimonio joven llegan y ven ese lugar y entran. Y entre eso había mucha vajilla, mucha loza, tazas, platos y cosas hermosas. Pero de pronto a ellos les llama la atención una taza, un juego de taza. Y preguntan. Y esa taza, y el hombre que estaba ahí le dice, esa taza viene de 5 generaciones atrás, tiene más de 200 años ese juego de taza. El joven con su esposa quedan mirando y le preguntan, pero ¿tantos años ha durado una taza? ¿Tantos años ha durado esto? Y ahí de pronto es como que la taza hablara y dice, pero yo no era
Como que la taza habla y dice, pero yo no era lo que soy ahora. Era una taza fina, una taza totalmente fina, una taza que tenía un valor pero invaluable, una por los años que tenía la taza, por dónde estuvo, porque venía saliendo de generaciones, venía de reyes, de príncipes, y eran antigüedades donde en ese lugar solamente habían cosas importantes para vender. Y esa taza, ese juego de taza, eran lo que habían tenido mayor trayectoria y eran lo más antiguo que tenían en ese lugar. Pero la taza habla y dice, yo no era esto ayer. Yo era solamente un puñado de barro. Que cuando me tomaron, me formaron, me dolió tanto, sufrí tanto. Pero yo siempre decía, y es como que la taza le hablara y decía, me tomó el alfarero, me tomó como un puñado de barro, me empezó a trabajar, me sacó todas las piedras y me dolía. Mucho dolor cuando me sacaba las piedras. Mucho dolor cuando me sacaba la paja, mucho dolor. Mucho dolor. Porque yo me quejaba, yo no quería ser lo que soy ahora porque no sabía qué es lo que iban a hacer conmigo. Para el barro era desconocido, como para nosotros desconocido lo que viene mañana. Así es. Pero dice que en un momento se deja y se rinde y se queda en las manos del alfarero porque llega, toma el barro, le echa agua y la empieza a preparar y lo pone en la rueda y empieza a formar una taza. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa taza, después que la formó, después que él le sacó toda la paja, todo las piedras, todo lo que molestara, llegó y la mete en un horno a una temperatura. Y ella cuando la mete en el horno, la taza decía, me estoy ahogando, no soporto más. Y él llegaba, el alfarero, y decía, aguanta un poco. Aguanta un poco. Y llega y cuando ya ve y pasa el tiempo, ella quería salir, quería rendirse. Y él le decía, aguanta un poco más. Y abre la puerta y la saca del horno y empieza a pintarla. La empieza a pintar con un pincel y empieza a darle la forma y empieza a ver lo que él tenía en su mente a dibujar. Y llega, la vuelve a meter al horno ahora, otra vez, para que la pintura de la taza se incruste. Porque con calor la pintura se mete en los poros, es por eso que la gente que pinta ojalá con calor para que en todos los poros del metal entra la pintura y después no se descascare. Mi amigo es pintor, él sabe de lo que estoy hablando. Es por eso que no se pinta en invierno, se pinta en verano con sol. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que llega él, la tiene en el horno y de nuevo la taza empieza a quejarse. Ayúdame, sácame de aquí. Y él decía, espera un poco. Y la taza seguía quejándose, gritando, por favor, auxilio, me ahogo, no, sáquenme de aquí. Y la saca de nuevo y la vuelve a pulir. Y ahora la vuelve a meter a otro horno. Y la mete en otro horno. Y ahora a una temperatura más elevada. Si la taza estaba ahí dándose por vencida, ahogándose en la temperatura menor, ahora la estaba metiendo a otra más. Cuenta la historia de que la vuelve a meter y la taza cada vez decía, me rindo, ya no quiero más, sáquenme de aquí por favor. Y él le decía, aguanta un poco. Porque cuando la taza se vio como un montón de barro. Después lo forma una taza, se ve como una taza, pero después no se ve pintada, no se ve, sino que la mete en ese lugar, en el horno y la vuelve a dejar ahí. La taza seguía diciendo, sáquenme, por favor, ayúdenme. Y de pronto él la saca, y llega y después que la saca, la mira, y la empieza a ver y le dice, falta el último, miren, ya la había metido entre hornos. Porque él estaba haciendo algo de excelencia. Estaba haciendo algo de excelencia. Esa taza se la habían pedido los reyes de Inglaterra. Ese juego de loza que él estaba haciendo era para que tomaba la realeza. Y llega y la mete en ese lugar. Al horno otra vez. Al horno otra vez. Y ahí es donde no queremos entrar ninguno de nosotros.
Pero ¿qué es lo que sucede? La mete al horno, en una fue 1 hora, después fue otra hora y media, después fue 2 horas, y en este tenía que estar 4 horas. Y la vuelvo a meter. 4 horas. La taza ya no tenía fuerza, sino que se desmayó en un momento porque era mucho tiempo y mucho calor, tanta temperatura. Y de pronto, cuando la saca, toma un paño, la pule y la pone al espejo. El único que supo qué es lo que iba a hacer y qué calidad iba a tener era el alfarero. La taza no tenía idea de lo que iba a terminar, pero cuando ella la pone al espejo, el alfarero, la taza no se conoció. No sabía que era ella. Y la taza llega y dice, todo esto tuve que pasar para hacer esto. Entonces la taza entiende al final y dice, valió la pena. Porque era la taza más hermosa que había visto aquel hombre. Por eso es que cuando entró con su esposa a ese lugar, la única que le llamó la atención fue aquella. Aquella fue la taza. Habían tantas cosas hermosas, pero lo único que detuvo a él fue eso. Y esa taza, ¿saben para quién era? Era para los reyes de Inglaterra, para la familia real. No era para cualquiera. Es por eso que tú vas a tener que pasar muchas veces. Amén. Bendito Dios. Te dolerá. Nos va a doler. Nos va a doler. Bendito Dios. Pero nosotros no estamos siendo fabricados ni hechos para Bendito. cualquiera. Amén. Nosotros necesitaremos la sangre Amén. del Rey de Reyes, no del Rey de Inglaterra, no del Rey de España. Terminaremos en las manos del Rey de Reyes, Amén. Señor de Señores. Es por eso que es necesario que hoy día pase Amén. por el fuego y no te quedas solamente para que pasar. Amén. Lo que dice, Amén. pero no te preocupes, porque Él sabe el tiempo preciso. ¿Cuánto tienes? Porque no eres cualquiera. Serás una taza de honra. Serás una vasija de honra. Esa taza la pusieron después con el barro. Y el barro que quedó amontonado no la conoció. No conoció a la taza. Y no sabían de que esta taza había salido del barro. Amén. Por eso estamos en las mejores manos. Amén. Nos causará dolor, sí. Sufriremos, sí. Nos cansaremos, sí. Nos desmayaremos, sí. Pero dice la Escritura, porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. Que estamos atribulados Pero en no todo, mas no derrotado. desesperados, afligidos, mas no angustiados, derribados, mas no destruidos, llevando en todo tiempo muerte, para que así también la muerte de Cristo, así también la vida esté en nosotros. Gracias, Hermano, éramos barro, alcohólicos, drogadictos, hombres que venimos de la cárcel, hombres que nadie quería estar con nosotros. De allá salimos, Amén. del estiércol, del muladar, dice el Salmo, que nos sacó. ¿Para qué?
para Él hacer su obra y hacernos sentar con los príncipes de su reino. Amén. Incline tu rostro. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Sí, Señor, por Hoy nos misericordia. humillamos, Señor, Amén, delante de tu Señor. presencia. Así, No mi voy a amor. decir vamos a tu presencia, porque Dios mío, tu presencia está Así. aquí. Aleluya. Señor, bendito sea, Padre Santo. Tu presencia está aquí, Señor. Sí, Y es Señor. por eso, Dios mío, que hoy te alabamos. Dios mío, gracias, Señor, por desviar mi camino. Señor. Gracias por sentir en mi corazón de poder estar con mis hermanos, Señor. Te pido, Dios mío, que la gloria